hemos revisado estas cifras del tema de violencia familiar que son altas, pero aparte se han disparado en general en el estado hasta un 55% desde 2021 a 2023. Entonces, en este caso, justamente con ustedes que tratan este tema, quisiéramos saber cómo a qué se debe que se esté presentando como este tema de la violencia familiar, ¿no? Que si es por el tema de denuncias que están incrementando o a qué se debe. Bueno, nosotros consideramos que ha sido muy importante la labor de comunicarle a las mujeres que las instituciones tienen obligaciones que hacer y en este caso perseguir, por ejemplo, la violencia familiar de oficio, y tienen que trabajarla y tienen que hacer campañas de prevención, y una vez que se denuncia tiene que haber todo un proceso para las mujeres. Entonces creemos primero que sí está incrementando el tema de la cultura de la denuncia. Esto también aunado a que incluso hablando del tema de pensiones alimenticias, también en esa área vemos que va acompañada esa demanda de pensión alimenticia también por un tema de violencia familiar. De cada 10 casos de estos, aproximadamente 4 tienen un tema de violencia familiar. Entonces se ha incrementado también ese tipo de denuncias, por ende las otras también, porque incluso en los procesos hay un punto en el que convergen y evidentemente genera un mayor beneficio para las mujeres el que sí hayan formalmente denunciado esa violencia y después llevarla ante el juez para señalar que pues estas personas son agresores como tal, ¿no? Entonces creemos por una parte que es eso, que las mujeres han decidido denunciar ya por fin a sus agresores. Por ejemplo, en esta cuestión del tema de la sierra, ocurre como de la misma manera que en la zona metropolitana. Allá también está teniendo este avance, igual que en la zona. No, definitivamente no, porque en la sierra hay un tema cultural muy fuerte, muy arraigado, que no le permite a las mujeres el poder denunciar estas violencias. Lo que ellas en muchas ocasiones terminan manifestando es que es la cruz que les tocó que cargar, que bueno, son cosas de pareja. Incluso nosotros tenemos conocimientos de muchos casos en la sierra en donde todos los vecinos de una colonia saben que a fulanita de tal la golpea, ¿no? O que siempre que llega golpeada es porque el marido o la pareja fue el agresor, pero que no denuncian. Incluso hace poco recuerdo perfecto que atendimos el caso de una señora que ella era la mamá del agresor y ella fue a denunciarlo, y en la fiscalía le pidieron que tenía que ir la víctima para poder denunciar, o sea que tenían que ir ella. Entonces son casos que están ahí, que existen, pero que por este machismo, por esta cultura tan arraigada, no se procede a la denuncia formal. Uh-huh. Ok, en ese caso, pues todavía hace falta como... ¿Qué es lo que está haciendo falta en la sierra para empujar a que esto cambie? Pues muchos factores. Nosotros creemos que es un tema incluso que arranca desde la solvencia económica de las mujeres. En la zona serrana todavía las cifras de dependencia económica de las mujeres son muy altas. La mayoría de ellas dependen de los maridos y ellas se dedican al tema del hogar, o muchas de ellas están en Jalpan, en la zona serrana, en los municipios de la sierra, y los esposos, las parejas están en Estados Unidos y vienen en estas épocas de migración y demás, y es ahí también donde se disparan los índices de violencia familiar, porque están acá, porque traen dinero, porque ese traer dinero
toman, se van a los bailes y todo eso genera y detona la violencia. Eso por una parte. Después, hay que fomentar muchísimo la difusión de todas las herramientas que ya se han conseguido tener en beneficio de las mujeres, herramientas jurídicas para que ellas tengan este conocimiento y puedan hacer valer sus derechos. Y tercero, yo creo que muy importante, la eficiencia de las autoridades, que es algo que nosotras consideramos que no está siendo suficiente. Son muy pocos los casos en los que nos hemos encontrado con una fiscal que sea empática con las víctimas o un fiscal y que le dé prontitud al tema que le ocupa en ese momento a la víctima. Entonces, creemos que esos tres factores será muy importante seguirlos fomentando para que entonces sí se pueda ir disminuyendo estos índices. Porque si las mujeres denuncian y no tienen ningún avance en las fiscalías y demás, pues es un mensaje, uno, para las otras mujeres y un mensaje para los agresores. La impunidad es algo más viable, algo más tangible que la justicia, incluso para las víctimas. Ok, precisamente hablando de este tema de las autoridades, por ejemplo, la primera instancia que llega a ser muchas veces los policías, ¿ustedes cómo han visto que es actuar ante un caso de violencia familiar? ¿Cómo lo clasificarían? Mira, muy complejo porque aquí en la capital, de hecho, actualmente tenemos una audiencia la próxima semana por un tema de violencia familiar que quieren mandar a no ejercicio de la acción penal, siendo que a la señora, los propios policías fueron a su domicilio porque pidió ayuda, porque la señora estaba siendo golpeada, le estaban sacando sus cosas de la casa junto con sus hijos y su mamá. Y los policías terminaron llevándose a la señora de la casa en lugar de auxiliarla, porque ella para eso les llamó, para que la auxiliaran por el momento, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Por otro, pero, o sea, ¿cuál fue su motivo para llevársela a ella en vez de la porque dijeron justamente que la casa estaba a nombre del agresor, entonces ella era la que tenía que retirarse a las horas de la madrugada, golpeada con su mamá mayor de edad y con sus hijos. Entonces la trasladaron y ni siquiera la trasladaron a un refugio, la trasladaron a una casa de una amiga que les dio pues hospedaje ese día a ellas, y ella fue a denunciar y ahora tenemos esta audiencia para impugnar esa decisión porque quieren ahora mandarlo a un ejercicio de la acción penal, y eso es, no hay delito que perseguir en este tema, ¿no? Eso por una parte. Por otra, cuando las mujeres acuden a las fiscalías, tenemos, por ejemplo, en Jalpan, regresando a la policía, perdón, antes de la fiscalía, en la zona de la sierra, nosotras de verdad, cuando tenemos un caso de violencia familiar, pedimos a todas las diosas que nos toque con una policía amiga que conocemos ahí en la zona serrana, y que ella justamente sí tiene esta capacitación, sensibilización, y les da un buen seguimiento a las víctimas. De ahí en fuera, cualquier caso que tengan, o sea, nos han tocado casos en donde llegan y no, señora, ya para qué lo denuncia, mejor sálgase usted porque le va a salir más caro denunciarlo, y pues luego ni hace nada. O sea, el primer respondiente en ese sentido versa. Yo considero que el 70% de las actuaciones que hacen es en ese sentido. Entonces, sí les hace falta un tema ahí de capacitación y sensibilización a los cuerpos policíacos. Sí, porque también llega a pasar mucho esto de que dicen que por ser dentro de un domicilio no pueden actuar, y también llegan a irse por esa razón, ¿no? Claro, sí, es como, ay, no, porque es allanamiento de morada, ¿no? Por ejemplo, ahorita me estoy justamente acordando de un tema de violencia familiar que sucedió en un condominio hace unos 15 días, y la patrulla no entró.
justamente, porque era como, no, porque es propiedad privada, ¿no? Entonces no podemos entrar hasta que alguien, así que la víctima venga, nos abra y así sí podemos entrar, aun cuando los propios vecinos denunciaron. O sea, en esa cuestión también hace falta que se les dé como esas atribuciones para poderlo hacer. Sí, también y como que no, porque si ya hay alguien que te puede abrir, por ejemplo, regresando al caso del condominio, pues no estás invadiendo nada, hay alguien que te da la facultad para poder entrar. A lo mejor a la casa, evidentemente tendrían que aplicarse otros protocolos, pero pues llegas, tocas y sigues tu protocolo, ¿no? O sea, llegar, tocar, te contesta, no te contesta, escucha algo, no se escucha, y entonces proceder. Ellos tienen muchísimos protocolos ya que se han creado al interior de las corporaciones y más bien creo que es un tema incluso personalísimo. O sea, te comento en el tema de la sierra, que por seguridad de la compañera no voy a decir, bueno, no sé si le convenga o no, pero para ella todo nuestro reconocimiento, que sabemos que cuando ponemos en sus manos a una víctima que está solicitando ayuda, sabemos de la eficiencia que tienen para poder llevar su caso y ser primer respondiente. Entonces, pues ahí es donde te quedas, o nosotros nos quedamos como, pues, ¿por qué? Si es también policía esta persona y la de acá también, porque ella sí, ¿por qué no? ¿No? Sí, claro. Por ejemplo, pasando hacia las fiscalías, que ya es donde se llevan a cabo las denuncias y esto, ahí también que han encontrado. Bueno, que una vez que ya logran desbloquear el primer escalón del primer respondiente, en las fiscalías, yo considero que podemos encontrar funcionarios que a lo mejor tengan la intención de atender de manera efectiva a las víctimas. Sin embargo, también creo que los abogados de oficio, por ejemplo, están rebasados en cuanto a trabajo. Esa es una realidad. Nosotras que llevamos la representación jurídica de las mujeres, de verdad, hay veces que terminamos súper cansadas de estar revisando, no sé, 30 carpetas que llevamos, ¿no? Y los abogados de oficio tienen 50, 60, más carpetas que estar llevando, entonces están rebasados completamente. Entonces, ¿esto qué genera? Pues genera que si tú eres una mujer víctima de violencia familiar, vas a poner tu denuncia a la fiscalía, pues bueno, te encuentras con un personal que está cansado, con un personal que está atiborrado de trabajo, con un personal al que si tú no estás marcándole la pauta de lo que tiene que hacerse en tu carpeta, no avanza y termina en esto. Declaraciones de no ejercicio de la acción penal, mandando las carpetas al archivo, incluso antes de mandarlas al archivo, mandando las carpetas a analistas, que analistas se puede tardar hasta 6 meses en decirte si sigue tu carpeta o si se va al archivo o si es no ejercicio de la acción penal. O sea, 6 meses perdidos, ¿no? Entonces, prácticamente las mujeres tienen que convertirse en expertas en derecho o en tener recurso para poder pagar a un abogado particular que les pueda ir haciendo todas estas promociones, que pueda ir moviendo las carpetas. Eso es lo que existe actualmente en la fiscalía. Porque también hasta cuánto llega a terminar costándoles esto de hacer la denuncia. Mira, les cuesta muchísimo dinero. Una denuncia de estas les cobran por procesos, ¿no? O sea, te cobran tal cantidad por acompañarte a poner tu denuncia o por hacerla por escrito. Te cobran otra cantidad en lo que logran judicializarla. El día de la audiencia es otra cantidad la que hay que pagar. Y luego de ahí hay que ver si se va a mecanismos alternos de solución de conflictos o si se va a una suspensión condicional del proceso o por un abreviado. Y de ahí es más dinero.
dinero. Y eso a las mujeres, pues decíamos, volvíamos a lo mismo. La mayoría de las víctimas de este tipo de violencia son dependientes económicas del agresor. Entonces, pues, ¿de dónde van a pagar un proceso jurídico? No hay manera. Y con los abogados de oficio tenemos esta situación de que están rebasados, por ellos mismos no le dan continuidad a las carpetas de investigación, ¿no? Y luego, o también tenemos esta explicación de los abogados de oficio que les dicen a las señoras, no, pues, ya mejor otórguele el perdón, o ya mejor váyase a mecanismos alternos y hagan un acuerdo, porque eso se va a tardar mucho y luego ni va a gastar más de lo que va a obtener, porque eso es otra cosa. Los de Comisión de Atención a Víctimas que hacen estos informes del estado emocional, con eso se cuantifica tu reparación del daño, parece que hacen un copy-paste. O sea, nosotros tenemos, te digo, entre 30 y 60 carpetas de investigación llevamos actualmente, de diferentes delitos. Y vemos ese común, ese patrón en el informe del estado emocional, o sea, como si hicieras copy-paste. Todo es un malestar multifactorial, ¿no? De génesis multifactorial. Eso, génesis multifactorial, ya ni es sorpresa para nosotros cuando revisamos los informes, porque sabemos que va a estar ahí. Entonces, ¿eso por qué? Porque también es una institución que está rebasada. Y entonces también llega a ocurrir mucho este tema de la revictimización. Sí, bueno, y va el tema de que es un copy-paste y terminan ellos cuantificando reparaciones del daño muy bajas. O sea, entre 15 y 20 sesiones es la máxima que me ha tocado ver. Por ejemplo, para un caso de violación, nos tocó que necesitaba 24 sesiones terapéuticas multiplicadas por 1,500 que cuesta cada una. Esa era su reparación del daño por un tema de violación. Era violación, violación equiparada y pues la cuantificación del daño, dices, o sea, no cuadra, ¿no? O sea, con cómo está la chica que tiene que irse hasta el psiquiatra, o sea, ya no, el psicólogo le quedó corto, el psiquiatra, y que está con este daño, pues sí, tan feo, ¿no? Sí, claro. Y ya en esta última instancia, que son los tribunales también ya judicializando las carpetas, ahí también llegan a notar otras inconsistencias que se tengan. Yo creo, me voy a atrever a decir que no, ¿sabes? O sea, todos los casos que mira, nosotros nos hemos vuelto expertas en impugnar, al impugnarle actos a la fiscalía, y no tengo un solo registro en estos momentos de una audiencia que hayamos perdido impugnándole a la fiscalía, ya sea el no ejercicio de la acción penal, la no generar ciertos actos de investigación o el archivo temporal de las carpetas. Ninguna audiencia en ese sentido hemos perdido, y por el contrario, ya cuando llegas ante el juez, pues es distinto, porque ya hemos visto prácticamente cómo los jueces le indican a la fiscalía de, oye, tienes que hacer esto, claro que sí, tiene razón la víctima, te toca hacer esto y tienes 15 días, ¿no? Pero para llegar ahí, es toda una peripecia. O sea, sacar una audiencia de control de derechos también es un proceso tardado. Tenemos ahorita en septiembre, no se me olvida porque es un día antes de la marcha, el 27 de septiembre tenemos una audiencia para impugnar un ejercicio de la acción penal en un tema de violencia digital, y para llegar a esa audiencia nos tardamos más o menos como 2 meses y medio. O sea, que nos dijeran, tienes audiencia el 27. O sea, eso nos notificaron la semana pasada. Entonces falta casi 2 meses para llegar a audiencia, más los otros 2 que traíamos de que la solicitamos, 4 meses. Uh-huh. Y también en este acceso al tema de cómo se trabaje con la fiscalía es diferente para la sierra y para la zona metropolitana. Es el mismo común denominador. Sí. Estas audiencias que te digo las hemos tenido tanto en la sierra, las hemos tenido en el distrito judicial que está en Cadereyta,
aquí en Querétaro, porque luego como que les da temporadas por mandar todo a no ejercicio de la acción penal o todo a analistas. Entonces es un patrón que tenemos ahí también en ese sentido de la propia fiscalía. Y cuando se trata de temas de violencia familiar, pues también, o sea el proceso es el mismo. Aquí y allá. Me estoy acordando de un caso de violencia familiar de la Sierra, en donde después de año y medio la víctima logró que le pagaran una reparación del daño de 10,000 pesos por un caso de violencia familiar. Y bueno, ahora sí que ya para cerrar, sí todavía queda muy pendiente como el tema de acceso a la justicia de parte de las mujeres en estos casos de violencia familiar. Sí, súper pendiente, es una gran deuda, y lo que nosotros encontramos ahí es que la mayoría de estas mujeres que viven violencia familiar tienen hijos. La mayoría de las víctimas tienen hijos, entonces eso lo hace todavía más difícil y acrecenta el proceso, o sea, lo hace más complejo e incluso más fácil para ellas, para que ellas desistan, porque o tienen que cuidar a sus hijos, mantenerlos y seguir un proceso contra su agresor. Entonces, es muy difícil. Nosotros creemos que el sistema está diseñado y las prácticas del sistema están diseñadas para que las mujeres desistan de sus casos. Esa es la realidad. Muy fea, pero es la realidad. Así estamos y dudamos que pueda caminar pronto el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia familiar, y por eso consideramos que urge caminar en los otros sentidos, o sea, caminar en el empoderamiento económico de las mujeres, hay que decirlo, porque ahorita todo el mundo habla de, muy empoderadas, sí, pero la primer libertad que debe tener la mujer es la libertad financiera, y tenemos que trabajar en ese sentido, empoderar económicamente a las mujeres y darles acceso a esta cultura jurídica que tampoco tenemos en México, ¿no? A ciudadanas y ciudadanos, por ahí, porque si no, esto va a seguir exactamente igual. Sí, claro. Pues muchísimas gracias por estar aquí y por toda la información. Gracias a ti.